Ante todo, unas gracias infinitas a los amigos. Todos nos entendemos quiénes son los amigos. No necesitan mayor presentación. Y muchas gracias por permitirme, incluso por sugerirme, una conferencia y un tema que realmente eran para mí una deuda en el Prado. Un Prado en el que, evidentemente, fui conservador, jefe de escultura durante 2 años a finales del siglo pasado, pero que desde entonces no he salido de él. Sigo dándole vueltas a obras del Prado, a esculturas del Prado, ahora a pinturas del Prado. Es decir, realmente he vivido y vivo y posiblemente viviré hasta que me muera en el Prado. El Prado es realmente un lugar fabuloso, maravilloso, al que vuelvo cada mes, cada 2 meses, y que verdaderamente me entusiasma. Y realmente me ha resultado muy curioso el que me dijesen: oye, ¿quieres darte el grupo de San Ildefonso? Y yo digo, es imposible, no he dado nunca el grupo de San Ildefonso. Obra magnífica, maestra, etcétera, etcétera, de la escultura del Museo del Prado. Dice, nos has dado otras esculturas, pero nunca nos has dado el grupo de San Ildefonso. Vamos a enfrentarnos con el grupo de San Ildefonso, nada menos. Le habían puesto un título a la conferencia: Orestes y Pílades o el grupo de San Ildefonso. Prefiero dejar la duda de lo de Orestes y Pílades. Limitémonos a lo más abstracto, a llamarlo grupo de San Ildefonso, porque así se ha llamado siempre en la literatura científica de los siglos XVIII, XIX y XX, sencillamente porque durante el siglo XVIII estuvo en la granja de San Ildefonso. Y entonces se le dio ese nombre. ¿Para qué? Para no mojarse. Porque todos sabemos que estaba en la granja de San Ildefonso, pero nadie sabemos a quién representa el grupo de San Ildefonso. El grupo de San Ildefonso es bellísimo, todo el mundo lo ha cantado, todo el mundo se ha limitado a decir es de una belleza absoluta, la belleza del clasicismo griego, esas banalidades por las que empiezan los exámenes de todos los años de quienes dan la asignatura de arte griego. La belleza inmarcesible del arte griego. Yo digo, ¿cuántas veces he dicho, queridos alumnos, el que empiece así le suspendo? Es tal banalidad lo que me está usted diciendo que le suspendo. Vayamos a otra cosa. ¿Qué otras cosas se pueden pensar del grupo de San Ildefonso? Lo cierto es que cuando dice uno, bueno, después de tantos años voy a releerme un montón de textos, catálogos, etcétera, etcétera, que hablen del grupo de San Ildefonso. A ver, ¿qué me dicen? Oye, la mayor parte te cuentan lo de la inmarcesible belleza del arte griego. Dices, pero no es posible. ¿Es todo lo que veis en el grupo de San Ildefonso? No, hay de vez en cuando alguien que ve desde el principio algo más. Y algo más que es lo que ve cualquiera cuando ve el grupo de San Ildefonso y no va a la carrera a ver otras obras, sino que dice, me voy a centrar delante del grupo de San Ildefonso. ¿Qué es esto? Leí ayer, y lo digo, una referencia de Hübner, el primer catalogador de la escultura del Museo del Prado, allá a mediados del siglo XIX, el cual cita una frase muy interesante de un antecesor suyo, un crítico, un historiador neoclásico alemán, que dice, von Quandt explica este grupo como y aquí entre comillas, un homenaje a la amistad de 2 jóvenes que iniciaron juntos el camino que lleva hacia el reino de Proserpina, es decir, hacia los infiernos. El más joven desea detenerse más ante el altar de la muerte, mientras que el mayor y más decidido intenta animar al joven vacilante. Digo, hombre, por fin alguien dice algo más. Alguien se plantea, sin plantearse seriamente qué es lo que aquí se representa,
el espíritu de lo que aquí se representa. Es decir, este aspecto tan curioso, tan interesante de relación de estos dos jóvenes con la amistad, con una amistad eterna y con algo que nos suena un poco al más allá, al paso al más allá. Esas dos ideas básicas van a regir nuestros planteamientos a partir de ahora. Pero no nos adelantemos. Para empezar, vamos a ver la estatua. Todos ustedes la conocen, no voy a dar más vueltas. Son dos jóvenes de tamaño casi natural. El grupo en conjunto mide 1,60 de altura, es decir, no es que sea de tamaño natural del todo, es un poco menor de tamaño natural. Y que están haciendo algo que se nos oculta. Uno de ellos lleva en la mano, el de la izquierda, una pátera, es decir, una bandejita, que sirve o para entregar o para recibir ofrendas. Bien. El otro lleva manifiestamente una antorcha, con la que está encendiendo una hoguera en un altar. Y detrás de ellos aparece una figurita, que es una figurita de un estilo muy distinto, de carácter arcaico. Las dos figuras, las tres figuras, miran hacia adelante. Bien. Efectivamente, todos vemos al grupo de San Ildefonso por delante. Por detrás no vamos a verlo nadie. ¿Por qué? Porque no tiene el más mínimo interés. Insisto en esto, todo se nos va a centrar en la parte de delante. Es una escultura que solo tiene dos dimensiones, aunque parezca que tiene tres. Y no es la única en la antigüedad, y no es la única en su época. Precisamente, cuando ahora hablemos de la época en la que se hizo el grupo de San Ildefonso, nos fijaremos en este detalle. Forma parte de un grupo de esculturas que solo se ven por delante. No voy a insistir después, pero ya se lo anuncio. Recordarán todos ustedes la más importante de todas ellas, el Laoconte. El Laoconte es una escultura que se ve por delante. Si se va uno la vuelta por detrás, no ve nada, no merece la pena. Hombre, se talló, pero vamos, sin más. Después, pues bueno, vemos que son dos figuras, y dos figuras que nos chocan por lo diferentes que son, porque la de la izquierda parece más joven, la derecha parece mayor, la de la izquierda parece más blanda, la de la derecha parece más decidida. Además, es una cosa interesante darse cuenta de que quien hizo este grupo, y eso se ha visto desde siempre, no hizo dos figuras que él mismo se imaginó por su cuenta, sino que intentó copiar de forma libre dos esculturas griegas clásicas famosas. El joven de la antorcha, o digámoslo, porque luego veremos este detalle, de las antorchas, me dirá, solo tiene una, sí, la otra es de madera y está en los almacenes, pero está, y luego volveremos a hablar. Es decir, este joven tenía dos antorchas, una en cada mano. El joven de la antorcha está basado directísimamente, y lo vemos aquí, en una estatua clásica, famosa, de la que existen varias copias romanas, es decir, una que se debía de conocer en todos los talleres de Roma. Lo que nosotros llamamos el Efebo West Makot, cuya mejor copia se encuentra en el British Museum, y que en realidad parece que representaba a un atleta del siglo V a.C. llamado Cinisco de Mantinea. Esta estatua fue una estatua que durante bastante tiempo se atribuyó a Policleto. Hoy en día se considera escuela de Policleto porque es quizá excesivamente blanda para lo que conocemos de Policleto. Sin embargo, la cabeza de nuestro joven de las antorchas es muy peculiar. Tiene una corona de laurel, evidentemente, símbolo de inmortalidad, desde luego, pero por debajo de esa corona, la cabeza es, en principio, la cabeza del Doríforo de Policleto. Aquí tienen a la izquierda
nuestra cabeza, en el centro, la mejor copia que nos ha llegado en bronce del Doríforo de Policleto, es un verdadero vaciado, firmado por Apolonio ateniense y encontrada en la Villa de los Papiros de Herculano. Es pues, curioso que se cogiese como modelo del cuerpo una estatua de tipo policlético y una cabeza de Policleto. Y, sin embargo, no es exactamente la cabeza. Fíjense en los detalles de las dos cabezas de la izquierda. La del Doríforo de Policleto tiene unos ojos abiertos, muy firmes. La nuestra, la del grupo de San Ildefonso, unos párpados que le caen. Esos párpados que le caen están tomados de escultores de la época de Policleto. En concreto, son los mismos que vemos en la figura de la derecha, en la Amazona de Crésilas, que siempre es señalada precisamente por esos ojos adormilados, esos ojos tristes, propios de una mujer, de una heroína que está a punto de morir. Por tanto, quien hizo el grupo de San Ildefonso quiso darle a la figura un tono relativamente triste, lo cual marca precisamente el tono del conjunto. El otro grupo, la otra figura, a la que se llama el joven de la pátera, porque tiene una pátera en la mano, pues hombre, todo el mundo se dio cuenta, y ya se dio cuenta Winckelmann en el siglo XVIII, que es una simple copia del Apolo sauróctono de Praxíteles que vemos ahí a la derecha. No hace falta complicarse la vida. Es evidentemente la curva praxitélica en estado puro, todo lo que se quiera, es una obra copiada de Praxíteles. Es decir, nos encontramos ante la fusión, ante la yuxtaposición de dos esculturas clásicas, una del siglo V, otra del siglo IV, para componer un grupo. Bien, lo único que tenemos raro en esta escultura, en la del efebo de la pátera, es, aparte de la pátera, que les adelanto, es un añadido, la cabeza. La cabeza de ese personaje no tiene nada que ver con el cuerpo. La cabeza de ese personaje es nada menos que un retrato de Antínoo, el amante de Adriano. Y se lo digo con plena seguridad porque Marta Carrasco y yo acabamos de publicar un libro llamado Antínoo, el último dios, en el cual se estudian todos estos problemas y que les recomiendo muy mucho, lógicamente. Ay. Acabamos de pasar por la librería y he dicho, bueno, vamos a ver cómo anda el Antínoo. Y dice, pues se nos ha agotado los que teníamos, hemos pedido otros. Espero que sean bien recibidos por el público. Bien. Por tanto, aquí lo que tenemos es una cabeza de Antínoo colocada en un cuerpo. Vamos a ver que esta cabeza de Antínoo, al lado he colocado lógicamente el magnífico torso de Antínoo, busto de Antínoo del propio Museo del Prado, que pueden ustedes ver en la sala de Ariadna, en la rotonda de Ariadna, pues evidentemente plantea un problema. Vamos a ver de qué época es el grupo de San Ildefonso. Y choca la figura de Antínoo ahí. Antínoo es un señor que vive a principios del siglo II después de Cristo. Como vamos a ver a partir de ahora, el grupo de San Ildefonso es 120 años anterior. Por tanto, esta cabeza de Antínoo no puede pertenecer al grupo. Eso es una cosa que hoy tenemos clara. Hace varios siglos no estaba tan clara. Se hicieron gravísimos estudios para encajar todo el grupo dentro de la época de Adriano y así explicar que la cabeza de Antínoo está en el grupo. Pero como vamos a ver, la cabeza de Antínoo no es del grupo. La cabeza de Antínoo está añadida. El último que me dijo eso, y ya le di toda la razón del mundo, fue el último restaurador del grupo de San Ildefonso, que lo restauró a fines del siglo XX,
Estaba yo con él y le dije, ¿qué? ¿Esto qué hacemos con ello? Y dice, mira, esta cabeza no es de este grupo. Fíjate, me fijé, el cuello de la cabeza es más estrecho que el cuello del grupo. Y además no encaja. Se lo voy a hacer encajar como lo han hecho encajar todos los restauradores, pero no encaja. Es decir, la cabeza de Antino fue añadida. En algún momento, veremos cuándo. Bien, acabemos ya de ver el grupo, sencillamente, contemplando la figurita de la izquierda, no, la figurita de la derecha, perdonen, de la izquierda de los personajes, es a la derecha, es una figurita de carácter arcaico. Una figurita que parece reproducir el estilo griego de fines del siglo VI, es decir, sería anterior a todo. Pero bueno, a nadie nos asusta. Los griegos clásicos y los romanos, cuando querían hablar de una imagen y de una diosa muy antigua, muy primitiva, le colocaban el estilo arcaico y así parecía que era una obra muy antigua. Y con esto entramos en un problema. Si tenemos una figura de estilo siglo IV, una figura de estilo siglo V y una figura de estilo siglo VI, y todas ellas forman un conjunto, ¿de cuándo es ese conjunto? El primer dato, se ha manejado muchísimo, es, curiosamente, el altar. Ese altar, que tiene unas colgaduras, etcétera, etcétera, los estudiosos están de acuerdo en que es un altar del siglo I a.C. Se debió de hacer este conjunto, por tanto, se calcula a fines del siglo I a.C. Digamos, muerto ya Julio César y ya coronado Augusto. A partir de ahí parece que todo se debe estudiar. Y efectivamente, en cuanto empezamos a buscar este problema, pues encontramos obras de esa época que se parecen. Aquí tienen, por ejemplo, a la izquierda, lo que se llama el Efebo Albani o atleta de Estéfano, porque tiene una firma que dice que es de Estéfano y que Estéfano es discípulo de Pasiteles. Uy, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? Pues un señor que ya causó confusiones en la antigüedad. Ya Plinio, cuando habla de él, unas veces le llama Pasiteles y otras le llama Praxíteles, lo cual nos vuelve locos, evidentemente. Decimos, bueno, el propio Plinio ya no sabía qué nombre darle y hasta lo quería confundir con el Praxíteles del siglo IV a.C. No, Pasiteles es un escultor que trabaja, y lo sabemos, para Pompeyo. Por tanto, está fechado perfectamente. Por tanto, su hijo, su discípulo, Estéfano, es un señor que trabaja ya en la época de Augusto. Vale, perfectamente fechado. Debió de tener éxito este hombre, porque si nos damos cuenta, este atleta de Estéfano o Efebo Albani está reproducido en el grupo de la derecha, esclavado, que no sabemos de quién es y que se ha discutido qué representa. Es un grupo que se encuentra en el Museo de Nápoles. ¿A quién puede representar? La idea general hoy en día, y se la dejo caer porque va a tener importancia a lo largo de toda la charla, es que sean Orestes y Electra. Les recuerdo, Orestes y Electra son los hijos de Agamenón y de Clitemnestra, que, pasado el tiempo, un tiempo después del asesinato de Agamenón por parte de Clitemnestra y de Egisto, decide dar muerte a los asesinos y da lugar a tragedias notables y numerosas. Las Coéforas, las Eumanides, vamos, todo lo que quieran ustedes. No se preocupen, vamos a volver a hablar de ello y ya hablaremos con más detalle, pero es importante, porque parece que es un tema que interesa en la época. Tan interesa en la época que se hace en ese momento otra escultura que tiene también firma, hecha por Marco Cosutio Menelao, discípulo de Estéfano,
por tanto, del anterior, y que también, según se dice, representa a Orestes y Electra. Dices, hombre, ¿qué afición le tenía la gente a esto? ¿Por qué les gustaba tanto Orestes y Electra? Pues lo dejo para adelante. Y si seguimos adelante y vemos otra escultura también de la época, aunque esta no firmada, mira por dónde, que esta está en el Louvre, se le ha dado el nombre de Orestes y su amigo Pílades. Anda, qué bárbaro, qué afición a Orestes. ¿Cómo les pudo gustar tanto Orestes? Hay que reconocer que aquí se llama esta escultura de Orestes y Pílades, pero también se le ha llamado Mercurio y Vulcano, sin ninguna razón puede ser por otras partes, pero bueno, es interesante. De esta época es también nada menos que el llamado germánico u orador de Cleomenes, firmado por un tal Cleomenes, hijo de Cleomenes, ateniense. Como vemos, todo esto son obras muy parecidas, de un estilo muy parecido, y que todas ellas se caracterizan porque combinan detalles de distintas épocas, como si todos estos escultores, que además son aficionados a hacer figuras que se vean solo desde un lado, todos ellos quisiesen aprovecharse de la estética clásica del siglo V a.C. y luego añadirle cosas distintas. Aquí tienen ustedes, ya digo, Cleomenes hace esta estatua que evidentemente copia una escultura del siglo V a.C., pero le pone un retrato encima. Se ha dicho que si es germánico, se ha dicho si es Marcelo. Hay quien ha llegado a decir que podía ser Augusto joven. Se han dado todas las posibilidades, pero desde luego tenemos una escultura fabulosa. Tanto es así que yo reconozco que me he entretenido en dar vueltas acerca de quién pudo. A partir de esto, si se podría llegar a atribuir el grupo de San Ildefonso a alguien, posiblemente a Cleomenes, sería mi candidato. Hay otras esculturas que tienen estos mismos caracteres, que todas son como una mezcla de esculturas clásicas de épocas un poco distintas. Esta era la última figura que pensaba poner dentro de este ciclo. Es el Espinario, conocido por todos nosotros, otra obra de la época, y otra obra que es un verdadero ejemplo de cómo se puede colocar un cuerpo de carácter clásico y colocarle encima una cabeza que es casi arcaica. Y se le coloca tan bien colocadita que nadie se da cuenta de que en realidad se ha enchufado la cabeza, porque los pelos caen de lado. Los pelos no caen hacia el suelo, vamos, es una cosa impresionante. Pero bueno, esto es toda una característica de la época. Por tanto, nos encontramos, voy a ello, a una escultura de la época de Augusto. ¿Para qué se hizo? ¿Dónde se hizo? ¿Qué fue de ella durante siglos? Lo ignoramos. Quedaría metida entre los escombros de Roma y volvió a aparecer pues a principios del siglo XVII. Ignoramos dónde apareció, ni cómo apareció. El primer dato que tenemos del grupo de San Ildefonso en época moderna es que en el año 1623 el cardenal Ludovisi compró a un señor del que nada sabemos, llamado Paolo Cataneo, el grupo de San Ildefonso. O más exactamente, una serie de trozos que con el tiempo compondrían el grupo de San Ildefonso. Tan trozos serían que le pagó al pobre Paolo Cataneo, que sería el pobre obrero que lo encontró en su campo, 90 escudos, un precio relativamente muy bajo, verdaderamente muy bajo. Después veremos cómo sube el precio del grupo de San Ildefonso. Bien, está fragmentado. Aquí tenemos la reconstrucción de las partes nuevas del grupo de San Ildefonso, tal y como las estudia el autor del último gran catálogo de escultura del Prado, don Stefan Schroeder. Stefan Schroeder hace estos dibujos para mostrar lo que es antiguo, blanco, y lo que es añadido, gris, del grupo de San Ildefonso.
Deducimos, por tanto, claramente que las piernas no estaban, que de los brazos, pues hombre, faltaban por lo menos dos, uno de uno y otro del otro, que por tanto fue un añadido la mano con la pátera, perdonen, que la pátera es una cosa, es una barca, que es un añadido la cabeza de Antino. Es decir, que aquí hay una serie de cosas que son añadidos. ¿Quién hizo la reconstrucción? Un verdadero genio de la reconstrucción de la época, Ippolito Buzzi. Ippolito Buzzi se encargó en 1623 de restaurar esto realmente de una forma muy complicada. Les he comentado antes que Silvano Bertolini hizo la última restauración y me dijo, hay que ver lo complicado que es esto. Esta estatua, tal y como está hoy, incluso si le quitamos las partes añadidas por Buzzi, es una estatua que llega a tener 15 fragmentos. Lo digo porque a posteriori, estos últimos años, hay veces que ha habido alguien que ha dicho, ¡ay, qué bonito el grupo de San Ildefonso! Voy a hacer una exposición sobre esto y lo demás allá, que me lo preste el Prado. Yo siempre le he dicho a quienes me han sucedido, por ningún concepto, esta estatua no la mováis. Entre los trozos antiguos y los trozos modernos no son menos de 20 fragmentos los que hay, pegados con barras de metal, algunas antiguas de las cosas más variadas. Es decir, hay barras ahí de cobre, hay barras de hierro. Bueno, mejor no moverlo, mejor no meneallo. Esta obra, por favor, no choque nadie con ella, porque va a suponer uno de los mayores desgracias del Prado, vamos, que esa estatua se mueva, siquiera se mueva. Bien, Ippolito Buzzi es un verdadero genio. Se hace todo esto, nos damos cuenta de lo bien que conjuntó todo, aunque se imaginase cosas. Y además era un hombre que llevaba ya 2 años trabajando con los Ludovisi para hacer restauraciones. Ese mismo año se hizo una restauración que nosotros ni nos la creemos, nada menos que el Galo Ludovisi o Gálata Moribundo. Fue Buzzi quien la restauró precisamente en esos años. Y en esos mismos años, Ippolito Buzzi se restauró un hermafrodita acostado, un hermafrodita dormido. Me diréis, ¿cómo uno? Es que hay varios, sí. El de Buzzi, está en los Uffizi. Y Buzzi lo hizo realmente casi como burla al otro hermafrodita acostado, que un año antes había restaurado nada menos que su gran competidor en restauraciones de ese momento, que era Gian Lorenzo Bernini. Bernini era joven, todavía no se había asentado como escultor y estaba trabajando como restaurador. Y mira por dónde, un año antes de que Buzzi haga él se había hecho el hermafrodita borghese, que es poniéndole un colchón que, hombre, causó sensación en su época. Para unos para bien, para otros para mal, porque ¿qué diablos hace este colchón colocado en una escultura clásica? Bueno, hoy en día uno no lo nota mucho porque como está en el Louvre, pues hace un poco más Luis XIV, pero lo cierto es que fue una verdadera competición entre 2 restauradores de prestigio en la época el hacer esto. Buzzi no se contentó con restaurar el grupo de San Ildefonso, sino que lo preparó para su más ostentosa exposición. Esta ostentosa exposición es esta que vemos aquí, con un pedestal que tiene a su vez un relieve. Hoy en día, quien quiera ver esto, que se vaya pues donde hay que ver para tantas cosas de esculturas que luego, por una razón o por otra, pasaron al Prado. Me refiero pues precisamente a la granja de San Ildefonso. Todas estas colecciones pasaron por la granja de San Ildefonso y lo vamos a ver después. Pues mire por dónde, si van ustedes a la granja,
se encuentran ustedes un molde en yeso del original de Madrid y debajo, en cambio, nadie se le ocurrió traerse de la Granja a Madrid el pedestal. El pedestal sigue en la Granja, tan contento. Un pedestal que en la colección Cristina de Suecia, a la que pasó esta escultura, como vamos a ver, se describía como un bassorilievo di marmo bianco que representa una battaglia con figurine. Estas son la batalla con figurine. Reconozco que estos adornos de pedestales que siguen en la Granja de varias esculturas clásicas del Prado me han fascinado siempre. Algún día acabaré escribiendo sobre ellos, porque realmente... Y entre ellos está esta batalla de romanos contra bárbaros, o de griegos contra celtas, como queramos llamarla. ¿De cuándo es? Bueno, ya me meteré en detalle con ello. Por ahora lo único que les puedo decir es que se parece mucho a los relieves de batallas del Arco de Orange en el sur de la Galia, que es de la época de Tiberio o por ahí. Desde luego es muy anterior a los grandes relieves de batallas que aparecen en sarcófagos romanos del siglo II después de Cristo, como el sarcófago de Améndola, que es este que vemos aquí. En una palabra, me da la impresión de que Buzzi acertó otra vez más. Es decir, cogió un relieve que él no se podía saber lo que era, y que era un relieve o de la época de Augusto o de la época de Tiberio. Es decir, joroba, ¿cómo puedes acertar para poner dos piezas prácticamente de la misma época en esto? Buzzi, por tanto, arregla el grupo de San Ildefonso y el grupo de San Ildefonso empieza a tener su vida. Aquí tenemos los primeros dibujos, el primer dibujo y el primer grabado que se hacen del grupo de San Ildefonso. El primer dibujo, a la izquierda, nada menos que de Poussin, que él vio la obra pues como unos 5 años después de que la restaurase Buzzi, hizo este dibujo. Después, unos cuantos años después, un grabado de François Perrier. Fíjense los dos grabados. Los dos están tal y como hoy conocemos el grupo de San Ildefonso. Es decir, por ejemplo, no tienen el joven de las antorchas solo tiene una antorcha. Todavía no le han colocado la antorcha de madera, que posteriormente le colocarían. Se le colocó después, se le colocó un poco después. El grupo va teniendo su historia. Llega un momento en que los Ludovisi, el cardenal Ludovisi muere. En el barroco es maravillosa la muerte de los cardenales. ¿Por qué? Porque tienen unas colecciones fastuosas, pero los cardenales nunca tienen herederos directos. Entonces, claro, siempre que muere un cardenal hay que hacer una almoneda, hay que hacer una subasta de sus bienes y se distribuyen por todas partes, tranquilamente. Cuando muere el cardenal Ludovisi, por tanto, lo compra el cardenal Camillo Massimi, que sería conocido y retratado por Velázquez unos días después. Y cuando muere el cardenal Camillo Massimi, otra vez lo mismo. Otra vez hay que buscar, hay que venderlo, y lo compra en ese momento, curiosamente, Cristina de Suecia. Sabemos algunos detalles acerca de cómo lo compra Cristina de Suecia. Sabemos que no le interesaba realmente. Cristina de Suecia, por las fechas en que muere Camillo Massimi, no se interesa todavía por la colección de esculturas. Será después de comprar el grupo de San Ildefonso cuando diga, ¡uy, qué bonito esto! Vamos a comprar esculturas. Y de ahí todas las que tenemos en el Prado. Pero hasta entonces no se había interesado por ello y no pensaba comprar. Pero su consejero artístico, el pintor Carlo Maratta, le dijo, oye, es que una de dos, o compramos el grupo de San Ildefonso o lo compra un coleccionista que está haciéndose una colección ahora magnífica en Roma, nada menos que el embajador español, Marqués del Liche y de Carpio. Con lo cual dice, oye, tenemos que comprarlo, porque si no compramos el grupo de San Ildefonso, el grupo de San Ildefonso acabará en España. Bueno, llegó a decir Maratta,
mira, si no lo quiere comprar Cristina de Suecia, lo compro yo con mi pobre dinero y se lo regalo a los museos capitolinos para que no salga de Roma, para que esto no se marche a España. Cristina de Suecia dijo, venga, vale, que no tienes tanto dinero. ¿Cuánto vale eso? Nada menos que 1000 escudos. Ya hemos subido bastante la cifra. Hemos pasado de 90 escudos a 1000 escudos. La restauración contaba. Y Cristina de Suecia lo tiene. Después, pues bueno, no voy a insistir. Es bastante conocida como cuando muere Cristina de Suecia, que probablemente es con ella con la que se pone la antorcha de madera. Pasa al cardenal Azzolini, después a don Livio Descalchi, después a Baltasar Rederva. No voy a dar la vuelta, se han hablado ya, es una cosa muy conocida toda la historia de la colección de escultura de Cristina de Suecia, hasta que por fin, en 1725, lo que queda de la colección, que es casi todo, dicho sea de paso, lo compra Isabel de Farnesio, esposa de Felipe V, para traerlo a España. ¿Qué le vamos a ver? Por fin viene a España. En 1725, Isabel de Farnesio paga por el grupo de San Ildefonso 4000 escudos. ¡Hala! Ya se multiplica. El precio del grupo de San Ildefonso se ha multiplicado. ¿Por qué se ha multiplicado? Porque la fama es impresionante. Unos años después, la propia Isabel de Farnesio, en 1750, coloca todas las esculturas de Cristina de Suecia, a las que se habían unido precisamente las del embajador español, Marqués de Liche y del Carpio, en el Palacio de la Granja. Hoy en día sigue siendo un verdadero gusto que me suelo dar cada 4 o 5 meses volver a ver las colecciones de la Granja. ¿De acuerdo que son de escayola? Bien, porque los originales se han venido para acá. Bien. De acuerdo que quien colocó estas esculturas en la Granja las colocó a la buena de Dios, porque no corresponden casi ninguna al lugar que ocupaba en la Granja. Bien, estoy de acuerdo. Pero merece la pena volver a ver la Granja siempre, una y otra vez. Y se lo digo, y ahora que viene el invierno, quienes no la conozcan, que vayan a conocer la Granja Nevada. La Granja Nevada es un espectáculo verdaderamente digno de repetirse. Pero no voy a insistir ahora en ello. Voy a limitarme a decir que cuando pertenecía a Cristina de Suecia, se empezó a hacer tremendamente famoso el grupo de San Ildefonso. Empezó a considerarse una obra fabulosa dentro de las colecciones de Roma. Unos viajeros, Jonathan Richardson y su hijo, dijeron, cuando pertenecía a Descalchi, que no había en Roma una estatua más bella que el grupo de San Ildefonso, así, tirando por lo alto, sin tener en cuenta ni el torso del Belvedere, ni nada. El grupo de San Ildefonso era lo que había que ver. Y efectivamente, el grupo de San Ildefonso fascinaba desde fines del siglo XVIII, XVII a todo el mundo. Aquí tienen ustedes Versalles. Pues Luis XIV le encargó a Antoine Coisevaux, o Coisevaux, nunca he sabido muy bien cómo se pronuncia, que le hiciese un grupo de San Ildefonso. Ahí lo tienen. Muy curioso. Así como le han tapado todas las partes pudendas, como corresponde, le han colocado ya, Coisevaux le ha colocado ya la antorcha. Y cosa más curiosa de todas, era ya tan famoso el grupo de San Ildefonso que Coisevaux no se va a Roma a copiarlo. Coisevaux nunca fue a Roma, sino que lo copió de un yeso. Empezaban a menudear las reproducciones en yeso por toda Europa. Por toda Europa. Durante muchísimo tiempo la copia en un yeso más conocida fue la que hubo en la Academia de Francia en Roma, pero se hicieron para todas partes. Primero, para Suecia, se encuentra una en Suecia. Catalina la Grande pide una copia en yeso para San Petersburgo. Es asombroso. Aquí tienen ustedes copias en yeso de todos los tamaños, de todos los materiales.
Aquí tenemos, por ejemplo, abajo a la derecha en bronce, la de Potsdam. En Alemania todo el mundo estaba loco por el grupo de San Ildefonso. Cantidad de ciudades tuvieron en sus palacios y en sus jardines grupos de San Ildefonso. Les gustaba tenerlo en grande, en pequeñito. Yo he encontrado hasta catálogos de señores que te vendían grupo de San Ildefonso de 50 centímetros de altura. Pues grupos de San Ildefonso de 50 centímetros de altura. Y hasta se hacían copias al estilo del grupo de San Ildefonso. Aquí tienen ustedes un Adán y Eva hecho en Berlín a fines del siglo XVII en marfil, nada menos. Con esto llegamos ya a la parte final, porque también hay que reconocerlo. El grupo de San Ildefonso es famosísimo hasta que a principios del siglo XIX empieza a caer en picado su fama. Nadie sabe exactamente por qué. Bueno, sí, se sabe por qué. La evolución del neoclásica, del estudio de la antigüedad, pone de moda el arte griego de verdad. Es decir, a principios del siglo XIX aparecen por Londres los bronces, los mármoles Elgin, empiezan a aparecer las obras de verdad, de Fidias, etc. Y el grupo de San Ildefonso empieza un poco a retroceder en ese sentido. Pero lo que no hemos tratado y lo que vamos a ver a partir de ahora es un problema enorme. Hemos hablado del grupo de San Ildefonso por no hablar de otra forma, pero como les he dicho, porque nadie sabe a quién representan, quiénes son. Hübner, en su catálogo del Museo del Prado, dice que sobre la interpretación del grupo de San Ildefonso se ha escrito y discutido más que sobre la interpretación de ninguna otra obra antigua. Si volvemos un poco la vista atrás, el abate Agello, que estudió el grupo de San Ildefonso cuando estaba en San Ildefonso, cuando estaba en la granja, dijo que todo el mundo ha dado su opinión sobre qué es el grupo de San Ildefonso. Y nos dice, por ejemplo, el señor Perrier, cuando en 1634 vio estas obras en Roma, en los Orti Ludovisi, pensó que debían de ser los decios que se sacrificaron por la patria. Monseñor Filippo Torre, obispo de Adria, dio también su parecer al respecto y dijo que eran genios romanos. El padre Bernard de Montfaucon duda, pensando que pueden ser dos lares o dos penates. Les voy a ahorrar las 3/4 partes de las interpretaciones, porque entonces estaríamos aquí toda la mañana, tranquilamente. Pero les voy a dar las principales. Primera, una de las primeras que se le dieron, los decios. ¿Quiénes cuernos son los decios? Publio Decio Mus, padre, y Publio Decio Mus, hijo, fueron unos cónsules romanos que se enfrentaron contra sus enemigos allá en el siglo IV y en el III a.C., y los dos hicieron lo mismo, un juramento de que se sacrificarían si lograban vencer a sus enemigos. Esa idea del sacrificio, de dos personajes que se sacrifican por el bien de su patria, es lo que dominó al principio. Sin embargo, ¿para qué nos vamos a engañar? Esa teoría, la teoría de los decios, es la típica teoría barroca de una época en la que no se distinguía en las obras clásicas si alguien era un hombre, era un héroe o era un dios. Entonces, todo se mezclaba tranquilamente. Olvidémonos, por tanto. Hacia la misma época se monta otra teoría, la de que nos hallamos ante un grupo de de Castor y Pólux, los dioscuros. Ah, mira. Primero, ¿quiénes son Castor y Pólux? Para recordarlo, para que no se lo tenga demasiado en mente. Castor y Pólux fueron dos hijos de Leda, que Leda tuvo de 1 o 2 huevos. Discútese muy mucho, porque
se había apoderado de ella nada menos que Zeus convertido en cisne. Y entonces, lógicamente, tuvo unos hijos que nacieron de huevos. No voy a discutir mitológicamente si todos nacieron de un huevo, si los dos nacieron de distintos huevos, o si uno nació de un huevo y otro no. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque, según dice la leyenda, Cástor era hijo de un hombre y de Leda, es decir, y de su marido Tindáreo, mientras que Pólux fue el único hijo de Zeus. Bien, de cualquier modo, Cástor y Pólux, los dioscuros, son la típica pareja inseparable. Son hermanastros, llamémoslos, pero son inseparables. En su leyenda se encuentra incluso el hecho de que Cástor, en cierto momento, Pólux en cierto momento murió, no, Cástor murió, uno de los dos murió, uno de los dos murió, y el otro le quería tanto que le pidieron a Zeus irse los dos a vivir juntos parte de la vida en los infiernos y parte de la vida en tierra o en los cielos. Y Zeus se lo concedió, razón por la cual Cástor y Pólux aparecen siempre unidos. Aparecen siempre unidos, los encontramos unidos, por ejemplo, en el Capitolio, los encontramos unidos, por ejemplo, en el Quirinal, y los encontramos unidos en el cielo. Se convierten nada menos que en la constelación de Géminis. Son dos figuras que aparecen siempre unidas, siempre unidas, siempre unidas, y que incluso tienen un templo en Roma, el templo de Cástor y Pólux, o templo de Cástor, o templo de los Castores, en Roma. El templo de los Castores podía ser un punto de apoyo, decir, bueno, si en Roma tienen un templo, a lo mejor el grupo de San Ildefonso está relacionado con el grupo, con el templo. También algunos decían, vamos a ver, Cástor y Pólux nacieron de un huevo. La figurita que está a su lado, no sé si se habrán fijado o no, pero lleva en una mano una cosa que puede ser un huevo, como puede ser una fruta, hecho sea de paso. Entonces, pues, la idea de Cástor y Pólux se manejó y se manejó y se utilizó y se volvió a utilizar. Tanto es así que yo creo recordar que todavía en la página web del Museo Arqueológico Nacional, digo, del Museo del Prado, no se encuentra el grupo de San Ildefonso, se encuentra Cástor y Pólux. Y es ahí va. Todavía se cree en lo de Cástor y Pólux. ¡Qué maravilla, qué gusto! Hoy en día ya nadie se lo cree. ¿Por qué? Porque, lo siento, Cástor y Pólux son personajes que en la iconografía antigua tienen una serie de elementos sin los cuales prácticamente no se les puede distinguir. Digo en la iconografía antigua, no en la constelación de Géminis. Es decir, Cástor y Pólux suelen tener un caballo. Cástor y Pólux suelen tener un casco. Sin casco y sin caballo no se puede atribuir a Cástor y Pólux a una iconografía conocida. Pero bien, se mantuvo y se mantuvo. Además, no se veía muy bien qué diablos podían hacer Cástor y Pólux con un aspecto tan triste, los dos allí reunidos. Y empezaron a buscarse otras soluciones. Aquí les presento a un personaje muy interesante, Johann Wolfgang von Goethe. Goethe era un hombre fascinado por el grupo de San Ildefonso, como lo era Schiller, como lo eran todos los alemanes. Goethe, en concreto, descubrió el grupo de San Ildefonso visitando Weimar, donde había un yeso, donde había una escultura en yeso del grupo de San Ildefonso, y quedó fascinado por el grupo de San Ildefonso. Tanto es así que acabó haciendo esa figura en bronce para tenerla en su casa de Weimar, y sigue estando en su casa de Weimar. Es curioso cómo Goethe sigue creyendo que son Cástor y Pólux, pero se da cuenta de que es insuficiente ese planteamiento, de que detrás de ese Cástor y Pólux hay algo más profundo. Debe de haber algún símbolo,
deben ser figuras simbólicas, aunque ocultas bajo las imágenes de Castor y Pollux. Y efectivamente, en esta época hay varios estudiosos, casi todos alemanes, que se plantean, ¿y si en vez de Castor y Pollux son seres mitológicos distintos? Alguno hay que no se cree que la cabeza de Antino es un añadido y acaba pensando, ¿y si es Antino acompañado por Hermes que le lleva a los infiernos? Bueno, eso, como ya hemos dicho, se hunde. Pero Lessing da otra teoría, una teoría que ha tenido también bastante éxito. He de decir que en concreto todavía García Bellido la utiliza y la usa, y es partidario de ella, que es que nos encontraríamos ante dos seres mitológicos muy profundos, nada menos que dos hermanos, Hipno, el sueño, y Tánato, la muerte. Oh. Sería Hipno y Tánato. Pero realmente la típica imagen prerromántica y romántica, vamos, fabulosa. Tuvo un éxito loco en aquella época, todo el mundo. Fíjense ustedes lo bonito que es, por ejemplo, imaginar a la noche con sus, como nodriza de Hipno y Tánato, tal y como la vio Thorvaldsen. O imagínense la maravillosa imagen que tenemos de Hipno y Tánato, visto por Waterhouse ya a fines del siglo XIX. Esta especie de contraposición de la muerte y el sueño, que a su vez es semejanza de la muerte y el sueño. Este mundo en que los dos se unen, verdaderamente una cosa que les podía volver locos a cualquiera. La idea de Hipno y Tánato viene unida a otra muy parecida, la de vincular a Héspero o Vesper, es decir, la estrella, el lucero de la tarde, con Eósforo o Lucifer, el genio del amanecer, la estrella del amanecer. Hombre, todos sabemos que en realidad los dos luceros son la misma estrella, que de paso es además el planeta Venus. Pero eso en la antigüedad clásica no se lo sabían. Y entonces las dos figuras son independientes y dieron lugar a una mitología independiente. Aquí tenés, por ejemplo, una imagen muy curiosa, que es de Zuccari, del siglo XVI, que es el amanecer. En el centro tenemos la figura precisamente del lucero del amanecer, que mira por donde tiene dos antorchas. Se fijaron en ello, el detalle de las dos antorchas. Y arriba tenemos la imagen de la noche oscura con unos caballos oscuros que lleva en sus manos a Hipno, el sueño, y a Tánato, la muerte. Verdaderamente se nos mezcla todo esto. La cantidad de interpretaciones, como os digo, es muchísima. Y al final nos va llevando a otras interpretaciones. Así, por ejemplo, a principios del siglo XVIII, hay quien plantea si no nos estaremos ante dos genios de la naturaleza que ofrecen un sacrificio a la naturaleza misma. Bueno, es otra posibilidad, hasta que finalmente, realmente, como en tantas ocasiones, llega Winkelmann, Joachim Winkelmann, y da la solución. Miren ustedes, estas dos figuras, que además les voy a ofrecer en un grabado la mejor copia que existe de ellas, y tiene la cara dura de presentarnos ese grabado, porque verdaderamente es el peor de los grabados que se han hecho del grupo de San Ildefonso, pero él lo considera el mejor. Dice, estas dos figuras son Orestes y Pílades, y no les demos más vueltas. Bueno, ¿por qué Orestes y Pílades? Pues por varias razones. Él da una razón. Nosotros no nos la creemos del todo, pero sí casi. Es decir, hoy en día está bien puesto el título de la conferencia de hoy. Orestes y Pílades, el grupo de San Ildefonso. Es lo que efectivamente hoy pensamos todos. Esto es el grupo de San Ildefonso. El grupo de San Ildefonso es Orestes y Pílades.
Orestes sería el más fuerte, que llevaría por lo menos una antorcha. La otra, ya digo, es un añadido de madera, podemos colocarla o quitársela. Y Pílades, que se apoya en él, porque es manifiestamente de los dos miembros de la pareja el secundario. Y los dos están colocados delante de una estatuita y están encendiendo la llama de un sacrificio. Vamos a ver. Winckelmann dice, estos son Orestes y Pílades en un contexto muy preciso. Como les hemos señalado al principio, Orestes y Electra fueron hijos de Agamenón. Y Orestes se tomó el encargo de vengar la muerte de Agamenón. Pero antes de que esto ocurriese, Electra, que era la hermana mayor, envió a su hermanito Orestes para que no lo matasen Clitemnestra y Egipto, lo envió a casa de unos familiares, de unos tíos. Y allí se hizo amigo de un niñito de la familia, que en realidad a la hora de la verdad era primo suyo, que es Pílades. Bueno, los dos crecieron juntos, los dos empezaron su vida juntos y llegado un momento, los dos se fueron a Argos para realizar la venganza de Orestes, la muerte de Clitemnestra y de Egisto. Este tema es de una importancia enorme en la tragedia griega. Y Winckelmann era un apasionado de la tragedia griega. Vio que esto que estamos tratando aquí es realmente la Orestíada de Esquilo, se puede encontrar en Sófocles, se puede encontrar en Eurípides, efectivamente es un tema fundamental. Y quiso pensar que lo que tenemos en el grupo es a Orestes ofreciendo un sacrificio en un altar, que no sería realmente un altar, sino la tumba de su padre Agamenón. Hay algunos textos de los trágicos griegos que dicen que la tumba de Agamenón parecía un altar. Pues ahí tendríamos este aspecto. Donde ya no logra, lo que ya no logra solucionar Winckelmann es la figura del fondo, la estatuita del fondo. Y dice, pues hombre, a lo mejor está ahí y ¿por qué no? Podría ser Electra. No, mire usted. Esa figurita no puede ser Electra, es demasiado pequeña. Y además, lo siento, pero forma parte de las tragedias. Y está presente en las tragedias que hablamos. Y le está dando consejos a Orestes. Por tanto, no sería. Véanse, por ejemplo, cómo se representa esto en época clásica, en el siglo IV a.C. Es incluso Electra la figura principal de la escena y Orestes y Pílades aparecen a sus lados. Solo se desdibuja la figura de Electra en el momento posterior, cuando Orestes y Pílades dan muerte, como vemos aquí, a Egisto y a Clitemnestra. Lo que a nosotros nos resulta curioso, y ya con ello concluyo, es que no se le ocurriese a Winckelmann lo que a todos se nos ha ocurrido, que estamos efectivamente ante Orestes y Pílades, pero en una leyenda posterior, la de Orestes y Pílades en Táuride. ¿Qué es eso de Orestes y Pílades en Táuride? Pues una leyenda que al parecer se inventó Eurípides, pero que tuvo un éxito enorme, según la cual Orestes tenía, aparte de su hermana Electra, otra hermana, que era Ifigenia. Ifigenia había estado a punto de ser sacrificada cuando los griegos marcharon hacia Troya para permitir que los vientos se pusiesen a favor de las naves de los aqueos. En aquella circunstancia, Ifigenia había sido raptada por la diosa Artemis y llevada hasta un sitio muy conocido hoy en día por nosotros, por desgracia, que es Crimea. Es la Táuride. Allí en la Táuride
quedó depositada Ifigenia, convertida en sacerdotisa de Ártemis, hasta que, tiempo después y pasadas muchas cosas, he de aquí que nos encontramos que Orestes y Pílades van a la Táuride. ¿Por qué? Porque tienen un encargo. El encargo de coger la imagen arcaica de Ártemis y llevársela a Grecia. Uy, 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 ya se nos empieza a hilar todo. Uy, 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 uy. Efectivamente, llegan a la Táuride. En la Táuride, mira por dónde, les cogen prisioneros los tauros, es decir, los de Crimea, los crimeanos, les cogen prisioneros y cuando los van a matar se dan cuenta que la sacerdotisa que va a matarlos para sacrificarlos en honor de Ártemis, mira por dónde es la hermana. Típico tema de reencuentro, todo el mundo tan contentos, todos se reúnen y deciden entonces Orestes, su hermana y Pílades escaparse de la Táuride, llevarse la imagen la imagen arcaica de Ártemis y llevársela a Grecia. Esto es un tema que no sé cómo no se le ocurrió a Winckelmann, porque era el que todos hoy en día nos creemos. Es el que todos en día nos creemos. Es el tema. Son Orestes, Pílades, la figura de Ártemis. Y, hombre, y no poner Ifigenia porque entonces empezaría a ser una lista de figuras un poco demasiado larga. Pero el tema de Orestes y Pílades en la Táuride, como lo ven ahí, está, por ejemplo, en dos pinturas pompeyanas que figuran precisamente a Orestes, Pílades, Ifigenia en la parte de arriba y la figura del rey de los tauros al lado. Por tanto, hoy en día todos creemos que esa es la solución. Es más, esa solución tiene, y es una cosa que a los estudiosos actuales les entusiasma mucho, e incluso un remate político muy curioso y muy interesante. Esto es el foro de Augusto. ¿Qué tiene que ver el foro de Augusto? Todo, todo. Decíase en la leyenda, en una leyenda italiana del Lacio, que Orestes cogió la esculturita, y no se la llevó a Grecia, donde se la adoraba, por cierto. No se la llevó a Grecia, sino a Italia. Y en Italia la convirtió en una diosa itálica muy importante para los romanos. Diana, la Diana del lago de Nemi, la Diana nemorense. Fíjate, con lo cual ya traemos a Italia a Orestes y a Pílades y a la estatua. Pero no solo eso, sino que otra leyenda decía que las cenizas de Orestes, con el paso del tiempo, y no se sabe cómo, acabaron en el templo de Saturno del Foro Romano. ¡Qué cosas! Las leyendas romanas son fabulosas. Y mucho más importante y más, Augusto se considera prácticamente una reencarnación de Orestes. ¿Por qué? Fundamentalmente porque se encargó de vengar la muerte de su padre Julio César, dando muerte a Casio y a Bruto. Por tanto, todo esto se reúne en la imagen de César. Orestes y Pílades son César, Augusto, y si me acompañáis, pues yo que sé, hasta Agripa, por hablar de un amigo suyo. Y esto explicaría por qué se habría hecho el grupo de San Ildefonso. Finish.